Hoy nos reunimos para abordar un fenómeno que, aunque en muchas ocasiones pueda pasar desapercibido, está de plena actualidad. Además, en nuestra ciudad de Cáceres ha habido dos redadas recientes también por el tema de las sectas. Por lo tanto, estamos de rabiosa actualidad. Tiene un impacto profundo en nuestra sociedad, es real, está presente. Las sectas y su influencia afectan a miles de personas en España y en todo el mundo. Y para guiarnos en esta reflexión contamos con la presencia de Luis Santamaría del Río, es un experto en la materia, además muy buen amigo y comprobarán que es un gran comunicador. Fue también responsable de comunicación en la diócesis de Zamora y está habituado a hablar con públicos muy diversos porque también es profesor, así que estoy seguro que va a ser muy didáctico. Luis Santamaría del Río es licenciado en Teología y máster en Ciencias de las Religiones y su trayectoria profesional y académica lo ha convertido en una de las voces más autorizadas, no solo en España, sino también en todo el mundo, en el estudio de los movimientos sectarios y sus consecuencias. Es cofundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, una organización que está dedicada completamente a la investigación y la divulgación de este fenómeno que, como vamos a ver, es muy complejo, colaborando además con numerosos medios de comunicación, instituciones académicas y organizaciones también religiosas. A lo largo de su carrera ha analizado el impacto de las sectas desde una perspectiva multidisciplinar, ha abordado las implicaciones psicológicas, sociales, espirituales y culturales también de las sectas. El compromiso con la formación y la prevención es una de los adalices de Luis Santamaría del Río. Esto le ha llevado aquí, por segunda vez al menos ya, a hablar sobre este fenómeno de las sectas, conferencias, artículos, libros sobre el tema. El último de ellos es La nueva era en el siglo XXI, que pueden adquirir a través de Amazon, les recomiendo. Esto de la nueva era nos recuerda a una canción de la New Age, y a Rafael cantando, ¿verdad? Bueno, pues esto lo ha comentado Luis en una entrevista, es cierto, ¿no? Parece que esto es cosa del pasado, pero no. Hay una nueva era también de las sectas. Antes estaban más relacionadas con tradiciones religiosas cristianas, luego lo va a explicar muy bien Luis, pero ahora hay otros movimientos más relacionados con el universo, el bienestar, la cultura de la conexión con la naturaleza incluso. Él va a abordar más este sentido, que también, bueno, pues están dando lugar a nuevas sectas. El objetivo de esta charla y de las actividades que organiza muchas veces este RIES es generar esa conciencia y ofrecer herramientas para comprender y abordar esta problemática que nos parece de otra época, pero que, como les decía, es de plena actualidad. En la conferencia de hoy, Luis va a intentar respondernos algunas preguntas fundamentales. ¿Qué caracteriza una secta? ¿Quiénes son los más vulnerables? Si es que hay algún colectivo más vulnerable para ser captado. ¿Qué daños psicológicos, sociales, espirituales sufren las víctimas captadas por las sectas? Y sobre todo, como sociedad, qué desafío tenemos, cómo podemos responder a esta situación. Y también, para los que somos creyentes, como iglesia, cómo se puede dar respuesta a esta situación. Bueno, esta misma semana yo recibí una llamada en la Delegación de Medios de Comunicación de una persona muy interesada en asistir a esta ponencia y se sorprendía que con la capacidad que tenemos hoy, en pleno siglo XXI, de acceso a la información, todavía hoy haya personas que, bueno, pues caigan en la trampa de las sectas. Luis ha realizado varias entrevistas a lo largo de esta semana y durante muchos años en las que dice que cualquiera podemos caer porque se aprovechan de la debilidad de la persona. En cualquier momento de nuestra vida nos podemos sentir débiles, nos podemos sentir con un sufrimiento extremo y de esa debilidad se aprovecha una secta. Bien, hoy vamos a avanzar en conocer cómo es posible, como les decía, que incluso aquí en nuestra ciudad, en nuestro barrio, pues haya habido pues, dos operaciones policiales muy recientes precisamente contra las sectas. Pues no quiero quitarle más tiempo a Luis, que es el verdadero experto. Estoy segura de que esta sesión va a ser una oportunidad para todos de aprender, de reflexionar y de compartir inquietudes. Yo les animo después a participar en el coloquio que va a haber posterior. Y sin más preámbulo, les dejo con Luis Santamaría del Río. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por esta presentación. Gracias a Ricardo por haberme llamado y a todos los que habéis decidido optar por esta posibilidad de las varias que hay en Cáceres a estas horas para la cultura. Que esto pasa como en Zamora, somos ciudades pequeñas, pero ahora mismo ahora tienes un gran concierto de un coro que viene de Andalucía, ¿verdad? Como tenéis hoy aquí. Hay otras conferencias, presentaciones de libros, películas o lo que sea. Muy bien. Yo querría hablar de muchas cosas y me voy a limitar a hablar 3 cuartos de hora, ¿vale? Para que luego podamos hablar de lo que os interese, de lo que no haya quedado claro, de aquello que
¿Qué pasa? ¿Que Luis no quiere hablar de esto? Bueno, aquí podemos hablar de todo. Además, esto se llama diálogos, ¿verdad? Diálogos de fe y cultura. Estas iniciativas tan bonitas que hay, que desde la Iglesia y desde un planteamiento de fe que siempre va a unir a la razón, se abre al diálogo, a buscar juntos la verdad y a dejar que la fe sea una luz, no unas orejeras que no nos dejen mirar a los lados, sino una luz que nos ayude a descubrir más y mejor las cosas. Santo Tomás de Aquino, menudo listón me han puesto aquí para decir que celebramos a Santo Tomás, que fue anteayer, ¿verdad? Hace 800 años que nació y no sé si alguien lo ha superado todavía. Bueno, mirad, en marzo de 2024, en marzo del año pasado, hace 10 meses, yo pasaba por Madrid, no sé a qué iba o de qué venía, y eso de la estación de Chamartín, que es un lugar donde 1 o 2 veces al año se celebra una feria esotérica. Una feria esotérica. Una feria en la que hay distintos expositores, donde pues terapias, cosas para atraer al ser amado, barajas del tarot y péndulos y varillas para encontrar qué enfermedad tienes y poder diagnosticar cosas, ¿no? Y me llamó especialmente la atención un stand, un expositor que se llamaba Ahora estás en casa. Tengo aquí delante la publicidad de la feria, enseñando expositor por expositor, y dice, con venta de libros y objetos relacionados con la asociación. Ahora estás en casa. A mí me llamó la atención ese nombre y les fui a preguntar, digo, ¿esto qué es? Pues mira, este retrato, somos de la provincia de Cáceres, y entonces me venían a explicar lo que os leo de aquí, este párrafo de publicidad. Antonio Gómez Martín, después de sufrir un infarto de miocardio, este señor decidió escribir su historia basada en las experiencias que tuvo durante ese trance, el cual le llevó a estar en un mundo espiritual en el que contactó con seres de otro plano o guías. Desde entonces, su propósito de vida es la ayuda incondicional y para ello creó la asociación Ahora estás en casa. Bueno, ayuda a los necesitados en todo conflicto o drama social, donde otros no son capaces de llegar para solucionar el problema de una forma rápida, pum pum, y ha publicado los siguientes libros. Ahora estás en casa, H, mi primer amigo del más allá, y Perlas de Sabiduría, volumen 1 y volumen 2. Yo recogí la propaganda, como hago con todas estas cosas para el archivo, porque esto me olía ciertamente mal. Si son palabras bien bonitas, si es alguien que ha tenido una supuesta experiencia cercana a la muerte, dice haber visto a Jesucristo, yo soy cristiano, ¿no? Y además vendían unos retratos de Jesucristo, tal como lo había visto él. Bien, octubre de 2024. Nota de prensa del Ministerio del Interior. Desmantelada en Cáceres una organización ilícita con más de 80 armas y numerosa munición. Ahora estás en casa. Acusado, este señor que ya había muerto, por cierto, acusado de asociación ilícita y estafa de más de 1 millón de euros. Eso la asociación. Él, antes de morir, estaba acusado de amenazas, coacciones, apropiación indebida, lesiones y administración desleal. 80 armas y 7.600 cartuchos. Una organización que se dedica a ayudar a los demás. Ahora su viuda Mariluz es la que lidera el grupo y decía cosas como las siguientes. Hay que estar preparados, armados, porque estamos mandando un mensaje que la Iglesia no quiere y al mundo le chirría y los poderosos se nos pueden echar encima. En el diario ABC entrevistaron a una exadepta andaluza que se había venido hasta aquí, hasta Hervás, para vivir con el líder, con el grupo. Antonio decía que teníamos que estar preparados. Antonio decía que teníamos que estar preparados. Y esta mujer dice, estar con él era estar con el mismísimo Jesús. Y claro, cuando el gurú, cuando el líder insistía en que, cuando se identificaba con Jesucristo, dice ella, eso me despistaba, me chirriaba, pero era tan manipulador que te decía que no es lo que nos han pintado. Jesús es tan humano como tú y puede adquirir cualquier forma. Luego él tenía malas palabras, insultos y a veces amenazas. A mí eso me escamaba, no me cuadraba. Pero allí seguía, allí llevó a su hijo hasta que él cumplió los 18 y se marchó. Este es el fenómeno de las sectas. Es que a mí me pasa que cada vez que voy por ahí me dicen, eso es algo del pasado.
El problema de las sectas es de los años 80, cuando había esas familias que empezaban en todo el mundo a decir, se han llevado a mi hijo, a mi hija, le han cambiado, le han lavado el cerebro. En los años 90 conocimos varios casos de suicidios colectivos, ¿os acordáis? O masacres, no en todos casos eran suicidios. Año 93, año 93 los davidianos, David Koresh, aquellos que se encerraron en un rancho en Texas y después de unos meses de asedio del FBI, aquello saltó por los aires, hubo un incendio, murieron más de 70 personas. En los años 94 y 95, la Orden del Templo Solar, con suicidios colectivos en Francia, en Suiza y en Canadá. En el año 97, aquellos que se suicidaron, 39 en California, en una mansión de lujo, ingenieros informáticos, porque en la cola del cometa Hale-Bopp venía una nave espacial y solo los que se subieran en esa nave y el pasaje que había que pagar era el suicidio, solo los que se subieran a esa nave se salvarían del cataclismo que destruiría el planeta Tierra. Y en el año 2000 casi 1000 muertos en Uganda. En Uganda, que ardieron en 2 iglesias. Eso no fue un suicidio, o sea, trancaron las puertas, las cerraron con llave y les prendieron fuego, pero bueno, como fue en África, África no cuenta, ya sabéis, ¿no? 1000 africanos como 10 europeos, no sé cuál será la cuenta para nuestros medios de comunicación y para nuestro interés, pero fijaos, parece que no ha vuelto a haber nada, no ha vuelto a haber nada hasta que el año pasado ha habido unos cuantos cientos en Kenia, pero es África, entonces gente que se puso a ayunar hasta la muerte porque se lo había dicho un líder en el nombre de Jesús. Empezaron a morir los niños, claro, y son la mayor cantidad de cadáveres que se encontraron. Se han encontrado 400 y pico cadáveres, pero seguro que hay más muertos. Pero en el año 78 ya había habido lo de la Guyana, ¿os acordáis? El templo del pueblo, 900 y pico muertos que habían bebido una mezcla de cianuro y zumo de naranja. Porque venía el paraíso, una mezcla entre paraíso cristiano y marxista que les había predicado Jim Jones. Claro, parece que todo eso se ha pasado. Y si vamos a cualquier institución académica seria, veremos que historiadores de las religiones, sociólogos de las religiones, antropólogos de las religiones, dicen, no, es que esa palabra secta es una etiqueta peyorativa. Eso de secta es un insulto. Además es un invento católico para referirse a las minorías religiosas. Eso es un invento, es un chivo expiatorio para que la sociedad tenga miedo a un grupo y focalice en él. Pues si en la Edad Media eran los judíos que envenenaban las aguas de los pueblos y se comían a niños vivos y esas cosas, ¿verdad? Los judíos. Pues después han sido las sectas y ahora son los yihadistas que vienen a por nosotros. Miren, las sectas existen. Un 1% de la población española pertenece a sectas. Al menos 400.000 españoles pertenecen a sectas. Es un cálculo aproximado de los que nos dedicamos a este tema. Es mucha gente. Es mucha gente. Y fijaos que cuando alguien pertenece a una secta, eso afecta a todo su entorno cercano, a su familia, que sufre lo indecible, porque además no encuentra quien les ayude. Entonces, es un fenómeno que está ahí y lo vamos viendo en las noticias, que sigue estando. Es verdad que los medios de comunicación a veces necesitan noticias con gancho, y esto de las sectas que tiene algo de religión, parece, algo de... está el dinero, hay tema sexual a veces, cuando hay un famoso implicado no os digo nada. Y si está ya la España cañí, tipo el Palmar de Troya, que conocemos todos, ¿verdad?, con su propio papa, que allí sigue. O las monjas cismáticas de Belorado. Claro. A lo mejor muchos me habéis visto, este es el que sale tanto con Risto en Todo es Mentira, ¿no? Un programa al que yo dije que nunca iría. Porque siempre me pareció que era un cachondeo y que no se trataban los temas en serio. Pues desde el 13 de mayo casi he salido todas las semanas y, bueno, yo he podido hablar y contar las cosas. Y hasta hablar de mi libro, yo lo enseñaba y se reían, ¿no? Ya está Luis aquí haciendo publicidad. Bueno, fijaos, en el siglo XIX hubo un montón de intelectuales importantes y principios del siglo XX que profetizaron el final de la religión. Cuanto más sepamos, cuanto más progreso científico haya, más alfabetización, menos sujetos estaremos a las mentiras de los curas, a las supersticiones, a todo esto oscurantista y medieval de la Iglesia,
seremos modernos y no necesitaremos la religión. Todos los grandes intelectuales que estudiaron la religión menos uno, menos Emil Durkheim, padre de la sociología, que dijo, a ver, la religión, este señor era ateo, pero decía, la religión tiene una función social, une a la gente, tiene su cosa buena y por eso va a seguir habiendo religión. Pero los otros, ya sabéis, Marx, antes Feuerbach, Nietzsche, luego Freud, tenían esas teorías que al final nos decían que iba a desaparecer la religión y como decía el francés Comte, al final la ciencia lo explicará todo. ¡Ja! La religión no ha desaparecido. Siguen las religiones, todavía vamos, aunque seamos 4, vamos a misa los domingos, siguen existiendo las religiones, siguen moviendo a millones de personas en todo el mundo. Y no solo la cantidad, sino la calidad, ojo. Pero es que hay otra mucha gente que no está en el más puro ateísmo o agnosticismo, increencia o pasotismo. No, no, que están en una mutación del fenómeno religioso en la que hay muchas cosas y entre ellas las sectas. ¿Vale? Entonces dicen los expertos que lo religioso no ha desaparecido. No, lo religioso se ha transformado. Se ha transformado. ¿Y cuánta gente, verdad, vemos, sobre todo entre los famosos, que dicen, yo soy espiritual y no religioso? Yo soy espiritual y no religioso, ¿no? Como que fuera algo más amplio, no pertenezco a una institución, no me identifico con un grupo, me hago mi propia composición, por ahí entran mucho los derroteros de la New Age, de la nueva era, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar de sectas. Problema. ¿Habéis escuchado a alguien que diga alguna vez, yo pertenezco a una secta? No, no. En todo caso, en un sentido muy antiguo. Yo esta mañana les ponía a mis alumnos del primero de bachillerato de religión un texto de Tertuliano, un padre apologista cristiano de los primeros siglos, que cuando estaban matando a los cristianos decía, se ponía gallito porque era muy chulo Tertuliano y decía, y cuanto más nos atacáis, cuanto más crueles son vuestras, no sé cómo dice, más crece nuestra secta. Fijaos, pues se refería a pues, un grupo que sigue unas determinadas doctrinas, ya está, y que es pequeño por el momento. Pero si no, ahora mismo, cuando oímos la palabra secta, normalmente son los políticos. Entre PP y PSOE están todo el día, con lo de sois una secta, o aquí esto no es una secta y hay libertad de opinión. Y entonces están devaluando. Los políticos cuando tocan las cosas suelen fastidiarla bastante. Entonces, claro, ¿qué es una secta? Os voy a dar, hay muchas definiciones. Yo conozco unas 20 o 30 definiciones buenas de secta. Yo no tengo mi propia definición, ¿vale? Entonces cuando dice, Luis es un gran experto en sectas, lo seré cuando tenga una definición. Entonces voy a utilizar la de mi compañero Vicente Jara. Lo del nombre es interesante que os quedéis con él porque Vicente Jara fue el director durante muchos años del programa de Radio María Conoce las sectas. Entonces, si alguien quiere saber sobre sectas y no tiene tiempo para leer, tiene 1000 libros esperando en su biblioteca, o tal, y le gusta escuchar podcasts y cosas de estas, busca en internet, conoce las sectas, y son un montón de programas, porque era cada 15 días y estuvimos haciéndolo más de 10 años, así que hay programas, más de 200 programas ahí sobre sectas. Bueno, Vicente Jara, que sabe mucho de sectas, dice, una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. 3 cosas. Es que todas las demás definiciones son muy largas y no se pueden aprender de memoria. No se las puedo explicar a mis alumnos y cuando un periodista como Lorena me entrevista, no le puedo dar una parrafada porque seguro que alguna palabra no la coge, porque es imposible, ¿no? Grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Primero, depredador, busca víctimas, va a la caza de personas. Eso es una secta. Va a captar. Y para ello tiene 2 mecanismos fundamentales. El mimetismo, hacerse pasar por otra cosa, la apariencia, el engaño. Ese mimetismo es, pues yo me hago pasar por grupo religioso. Aquí en este libro analizan 99 sectas que se hacen pasar por grupos cristianos y no lo son. Se hace pasar por grupo religioso o por asociación cultural, o por centro terapéutico, o por academia de estudios, o por grupo de autoayuda, o por mimetismo y señuelo. Nos ofrece algo atractivo, algo que nos viene bien, algo que necesitamos. Uy, qué charlas más interesantes estas. Uy, qué actividad. Un curso para dejar de fumar gratis. Un cursillo de cocina vegetariana.
un manual para hacerme rico, unos vídeos de YouTube que no sé qué, ¿no? Entonces, ese señuelo, un grupo de duelo para la gente que lo está pasando mal porque ha perdido un ser querido, señuelo. Y Vicente utiliza dos imágenes del mundo natural. Vicente es un hombre de ciencias, yo soy de letras, entonces Vicente para esto es muy preciso. Y entonces la serpiente cabeza de cobre, que no la tenemos por aquí, pero podéis buscar en internet, la serpiente cabeza de cobre es una serpiente, una señora serpiente, que su extremo, la puntita de su cola, se estrecha y se hace amarilla, porque si no es un color cobrizo, marrón, muy bonito la serpiente, pero parece una lombriz o un gusanito amarillo. Entonces, ¿cómo opera la serpiente de cabeza de cobre? Se esconde bajo tierra y deja fuera la colita. Y entonces el pajarito, que a estas horas de la noche dice, me tengo que ir a retirar al nido, antes vamos a cenar. Y ahí hay una lombriz suculenta. El pajarito aterriza, pero no hay tal lombriz. La serpiente se lo come. El pajarito era tonto. El pajarito era un ingenuo. El pajarito tenía una inmadurez y una falta de no sé qué que le ha hecho caer. El pajarito tenía hambre, como todos los pajaritos a esa hora. Y al pajarito lo han engañado. Y el otro ejemplo que pone es el de la típica planta carnívora, que yo cuando le pongo la foto a mis alumnos me dicen, esa la compré yo en el Lidl una vez. Pues esa la Venus no sé qué, que se llama en latín, el insecto ve una flor con es colorada, bonita, y dice, ahí voy yo a libar el néctar o el polen o lo que tenga. Y resulta que no es tal. O sea, lo atrapa. Esas son las sectas, ¿no? Grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Claro, hay que aclarar, la palabra secta viene del latín, del verbo secare, cortar. Entonces, cuando se empezó a usar en el siglo XIX de forma técnica, no como insulto, porque hasta entonces era los católicos, bueno, los judíos llamaron secta a los cristianos porque se desgajaron, cortaron, eran los judíos que creían en un tal Jesús de Nazaret y lo llamaban Cristo y decían que después de morir había resucitado y era el Señor. Después, siglos más tarde, los cristianos occidentales llamaban secta a los seguidores de un tal Lutero que era más malo que el demonio. Y siempre ha sido así, ¿no? Entonces, en el siglo XIX la sociología de la religión dice, bueno, hay iglesias y hay sectas. Iglesia grande, secta pequeña. Iglesia antigua, secta reciente. Iglesia asentada ya con sus relaciones con el poder político, con la sociedad, secta, un grupo todavía un poco revolucionario y antisistema, ¿no? Iglesia, distintos niveles de compromiso, gente más practicante, gente menos, gente que cree más, gente menos. En la secta todos muy comprometidos con un liderazgo carismático, porque en la iglesia el líder está tan lejos, ¿verdad? La cabeza visible, aunque si vamos a Roma lo podemos ver cerquita, que hemos estado la semana que viene unos y otros por unas cosas y otras en Roma, ¿no? ¿Vale? Ser una secta no es malo, es que tienes poco tiempo, poca gente, pero cuando pase el tiempo pasarás de ser secta a iglesia, como los cristianos, como los luteranos, como... ¿Qué pasó? Que en el siglo XX entran en juego los psicólogos, porque sobre todo en los años 60, aquello de la canción Aquarius, ¿verdad? En los años 60 con los hippies, la contracultura, mayo del 68, en Estados Unidos y después en Europa, un montón de familias que empiezan a experimentar lo que decíamos antes, a mi hijo lo han llevado, le han cambiado, se fue al Tíbet o a la India y ha vuelto no sé qué, o se encontró con unos melenudos por la calle que iban tocando la guitarra, Jesús te ama, deja de ir a las iglesias que son cementerios de Dios, Jesús es querernos y compartir cama y lo que haga falta. ¿Y a quién piden ayuda esas familias? ¿A quiénes piden ayuda? Si es un problema mental, que le han cambiado, piden ayuda a los psicólogos. Entonces los psicólogos utilizan la palabra secta también, pero ya con ese sentido negativo. Una secta es un grupo que sea como sea, crea lo que crea, lo que hace es manipular a la persona. Capta y manipula. Y entonces desde entonces la palabra secta ya tiene ese sentido negativo. De secta destructiva, de secta coercitiva. Bien, ¿existe el lavado de cerebro? No, o al menos no en las sectas. Porque entonces las sectas enseguida pagan y pagan muy bien a catedráticos y a doctores en no sé qué para que demuestren que eso del lavado de cerebro no existe. No se puede coger un cerebro y meterlo en una lavadora y que centrifugue y lo tendemos, ¿verdad? No se puede lavar el cerebro.
pero sí existe el condicionamiento, sí existe la manipulación. El ser humano sabe manipular desde que nace. Los que sois padres y madres lo sabéis. Anda que no sabe un bebé manipular a sus padres, ¿verdad? Llorar para conseguir. No es consciente de nada, pero ya sabemos manipular. ¿Todo es secta entonces? No. Una secta sería un grupo, como decía, depredador que practica el mimetismo y el señuelo. No existe el lavado de cerebro o no se dan las sectas. El lavado de cerebro sería en un campo de reeducación marxista de no sé qué, a base de duchas de agua fría, palizas, confinamiento obligatorio, y en una secta no suele pasar eso. La gente está ahí porque quiere, entre comillas. En la secta se da lo que los psicólogos han llamado persuasión coercitiva o abuso psicológico en grupo. Digo estos dos términos porque son dos términos que están validados científicamente. Es decir, hay una serie de autores, aquí en España, también se ha hecho en otros países, pero es que en España son magníficos, profesores de psicología de varias universidades que llevan décadas estudiando esto. Y han sido capaces de ordenar en una escala las técnicas que se utilizan en las sectas para manipular, para doblegar la voluntad de una persona. Según el grupo Invictus, que es un grupo de investigadores de estos psicólogos que utilizan la expresión abuso psicológico en grupo, definen así este abuso psicológico: un proceso de aplicación sistemática y continuada de estrategias de presión, control, manipulación y coacción con objeto de dominar a otras personas para someterlas al grupo. Se trata de dominar, se trata de someter. Ese es el problema de las sectas. No que crean en cosas diferentes. No que vayan contracorriente de no sé qué, no. Estamos en una sociedad plural. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esas ideas y esas creencias van aparejadas a unas prácticas nada éticas. Bien, y entonces han hecho una cosa muy interesante, como os decía, que es ordenar las técnicas de persuasión coercitiva o abuso psicológico, de manera que han hecho una escala de evaluación, que es lo que hacen los psicólogos, medirnos con test, medirnos con cuestionarios para ayudar a cuantificar lo que se pueda, lo que es todo ese mundo interior nuestro de la mente. Y poder demostrar, en tanto en cuanto delante de un juez, qué grado de manipulación ha sufrido una persona a la hora de dejarse hacer cosas, delitos, o a la hora de ser cómplice de delitos. Bien, os voy a decir rápidamente son seis categorías. Yo esto cuando tengo tiempo, cuando lo trabajo con alumnos, por ejemplo, de bachillerato, o cuando doy cursos a profesores o a policía, que también la policía se está formando ahora para estas cosas, o a otros colectivos profesionales, a mí me gusta detenerme, aquí no puedo hacerlo tanto, pero sí que veáis cuáles son las técnicas. ¿Por qué? Porque nos sirve no solo para detectar una posible secta, sino para detectar actitudes sectarias dentro de cualquier otro grupo. Mi parroquia, mi grupo católico, mi asociación de vecinos, mi asociación cultural de no sé qué, mi grupo de teatro, mi grupo de jotas, Yo a veces hay alumnos que dicen, pues yo estoy en un grupo que esto se hace. A ver, no es una secta, pero cuidado. Tenemos que estar alerta. Esto es como un test para evaluar la salud de un grupo, ¿vale? La salud de un grupo. En primer lugar, técnicas de aislamiento. Es lo primero. La secta tiene que separar, que distanciar a la persona de su núcleo vital, de su familia, de sus amigos, de los que le pueden decir, oye, cuidado, ¿no te das cuenta de que te están...? ¿Vale? Entonces, y además, claro, la secta se ofrece como la nueva familia. Es que en Cáceres habéis tenido la secta con el mejor nombre del mundo. Ahora estás en casa. Ahora estás en casa. ¿Cómo me voy a ir de aquí? Que estos son los que me han acogido, los que me han dado cariño, los que... Ahora estás en casa, porque lo que he sufrido yo antes. Porque, bueno, técnicas de aislamiento. Aislamiento de la familia, aislamiento de los amigos, aislamiento también del trabajo, de los estudios, de las aficiones que pueda tener uno, y a veces aislamiento en otro lugar de residencia. ¿Por qué están viniendo tantas sectas a la Sierra de Gredos para atraer a gente de Madrid, al Pirineo para atraer a gente de Barcelona? Digo que es donde hay mucha gente, ¿no? Muchos clientes potenciales.
y al norte de la provincia de Cáceres. Sitios despoblados, a veces con poca cobertura móvil, desconecta de todo. Vente para aquí un fin de semana, o mejor un puente, o mejor una semana entera de vacaciones, a meditar, a encontrarte contigo mismo, a practicar no sé qué. Bueno, cuidado con esto, cuidado con esto. Pues a veces hay aislamiento, cada vez menos, eso de las sectas comunas cada vez son menos, las que son pequeñas, pero ahí están. Técnicas de aislamiento, las primeras. Técnicas de control y manipulación de la información. Consiste en seleccionar la información que le llega a la persona, en orientar cómo tiene que entender las cosas, manipular el lenguaje, cambiar el sentido de las palabras, utilizar una jerga propia. Claro, podéis decir, es que claro, antiguamente, pues claro, si no se lee la prensa, no se ve la televisión y el líder solo cuenta a los que viven ahí lo que quiere, bueno, pero es que hoy tenemos esto, ¿no? Todos tenemos en nuestro bolsillo un instrumento en el que podemos acceder a toda la información. Ya, pero si nos van a decir, no leas esto, que viene intoxicado, ¿quién se va a fiar de los medios de comunicación? Y anda acá del gobierno y de la Organización Mundial de la Salud, no digamos, ¿no? Y entonces, cuidado, tienes que entrar por este canal, ver estos vídeos, leer no sé qué. Cada vez vas a dedicar más tiempo a eso, no vas a leer las otras cosas. Bueno, controlar y manipular la información. En tercer lugar, técnicas de control de la vida personal. Consiste en conocer cada vez más, llegar a conocer del todo la vida de la persona, su interior, para poder ir manipulándola y controlándola progresivamente. Controlar y abusar de su economía. Primero decirle en qué puede o debe o no usar el dinero, para poco a poco ir quedándose con ese dinero. Pero si es que si nosotros somos los que vamos a cambiar el mundo, ¿dónde vas a dejar tu dinero mejor que aquí? Claro, es una inversión. Vas a lograr un mundo mejor dejando aquí todo tu dinero. Controlar las actividades, la ocupación del tiempo, el tiempo libre, el comportamiento, y entonces muchas veces en la secta siempre se pone un acompañante, alguien que te vaya guiando, que te espíe también. Está el procedimiento de la delación, que se delaten unos a otros. El control sobre las relaciones afectivas, sobre la sexualidad, eso es fundamental. Los periodistas a veces se han quedado con la etiqueta de secta sexual, que parece que eso atrae muchas visitas a las noticias, ¿no? Secta sexual. ¿Qué es una secta sexual? No, es que había unos abusos sexuales, ¿vale? Pero habrá alguna secta que tenga el sexo en el centro, lo que sea, pero al final, fijaos, si una persona es capaz de controlar la sexualidad de alguien, es porque controla su núcleo más interno, sus afectos, sus relaciones. Entonces en las sectas es muy típico. O te dicen con quién te puedes casar o con quién no. O si tiene que haber relaciones en grupo, o si tiene que haber un celibato forzado, o si tiene que haber controlar la sexualidad de la persona, hacer y deshacer parejas. Es puro control. El control y el debilitamiento del estado psíquico y físico. Con lo de trabajar mucho, descansar poco, sesiones de escuchar un montón de cosas, o de leer tal, o de meditación no sé qué, o de respiración que te deja en un estado. Está todo muy estudiado, ¿eh? O comer con unas dietas bajas, pobres en proteínas y tal, o el tema del sueño, todo eso. O a veces consumiendo sustancias. No, es que esto es la ayahuasca, que es una sustancia para contactar con los espíritus. No es una droga, no es adictiva, pero tiene un potencial psicoactivo bestial, ¿no? La ayahuasca, el peyote, la rana cambó, el sapo bufo. Sabemos que hay gente que se ha muerto por esto. Y luego hay mucha gente que con esto queda muy débil. ¿Y cómo voy a denunciar que me han violado si yo allí fui porque quise? Bueno, hay tanto que no se denuncia aquí, pero hay tanto. Y en definitiva el control sobre la propia existencia. Llegan a controlar tu vida. Todo, para todo dependes de ellos. Dependes del grupo. Depositas tu libertad en las manos de otro para que decida por ti. Entonces, fijaos, aislamiento en primer lugar, control y manipulación de la información, control de la vida personal. Cuarta categoría, técnicas de abuso emocional. Es fundamental. Lo emocional, los sentimientos. Yo siempre digo que las sectas no nos entran por la cabeza, sino por el corazón. Por eso cuando recuerdo una familia que me decía,
Oye, mira, es que nuestra familiar está obsesionada con el libro del Apocalipsis y el libro de Daniel, porque le han dicho que son las señales de que el fin está cerca, de que vuelve Jesucristo pasado mañana, y entonces queríamos que tú nos ayudaras a prepararnos bien para contraargumentar y razonar para que se dé cuenta que la Biblia no está diciendo eso, sino que no es posible. O sea, no se puede razonar. O sea, y por más que le deis, más se va a endurecer el caparazón que tiene vuestra familiar. Porque no la han enganchado por la vía racional, sino por el corazón. Corazón como sede simbólica de los afectos, de los sentimientos, de lo emocional y del sentido de la vida, de lo espiritual, de lo religioso. Bueno, ¿en qué consiste el abuso emocional? Pues influir en los sentimientos de la persona, en sus emociones, para engancharla, para hacerla dependiente, para que se someta del todo al grupo. Entonces, en primer lugar, lo primero, activar de forma interesada sentimientos positivos. Ahora estás en casa, te queremos. Y vienes y entonces te abrazamos y cómo te llamas y qué bien, y qué especial eres por estar con nosotros, vuelve la semana que viene. Bombardeo de amor, lo llaman los psicólogos. Love bombing, bombardeo de amor, ¿no? Esto no puede ser una secta, las sectas son malas, me han dicho que las sectas son malas, manipulan, y aquí me quieren. Esto es como las drogas, ¿no? Es que esto es buenísimo, ¿no? ¿Cómo va a ser malo? Con esto vienen las exigencias de una entrega afectiva y entusiasta. Es que si me quieren tanto. Ya, la gente. Vamos a hacer no sé qué. El fin de semana vamos a recoger basura al bosque. ¿Quién va a venir? Todos levantan la mano. ¿Cómo no la voy a levantar yo? Yo tengo un compromiso con la familia, pero es que se están portando también conmigo. Encima no me cobran nada. Las sectas van a por el dinero y estos no me cobran nada. Aquí no hay interés económico. Entonces, ¿cómo no voy a...? Pero una vez que ya estás enganchado por todo eso positivo, empiezan las intimidaciones, los chantajes emocionales, incluso las amenazas. Fijaos lo que os leía antes de lo que decía esta mujer andaluza que se vino aquí a la provincia de Cáceres con este hombre que había visto a Jesucristo. El desprecio, la humillación, el rechazo, el hacerle el vacío hasta que no vuelvas, hasta que no te arrepientas, hasta que no te doblegues, manipular el sentimiento de culpa. O sea, ¿cómo es posible que sigan existiendo sectas que han dado una fecha para el fin del mundo, para el regreso de Cristo, para lo que sea? Entre otras cosas, una de las técnicas más socorridas es: por vuestra culpa no ha vuelto Jesús. Porque no habéis rezado lo suficiente, no habéis convencido a la suficiente gente, o no os habéis esforzado, o yo qué sé. Encima eso. Pero es como en el ámbito pseudoterapéutico cuando, si descubres la emoción que está en el origen de tu cáncer, te curarás. ¿Y la gente que no se cura? Es por su culpa, porque no lo está deseando lo suficiente, porque no se lo está pidiendo al universo. En mi último libro digo que todo esto del pensamiento positivo, de si quieres puedes y tal, que tanto está en las sectas de corte esotérico y terapéutico, es una fábrica generadora de depresiones y suicidios. Pero mientras uno no se suicide, sigue estando engrosando las filas de la secta. Y cuando muera, nadie va a denunciar. Porque la víctima ya no puede denunciar y la familia bastante tiene. La inducción a la confesión de conductas, pensamientos y sentimientos desviados es otra parte de esa presión emocional, ¿no? En público decir los errores de uno, desnudarse emocionalmente delante de los demás, y luego el otorgamiento del perdón porque ha sido malísimo, porque tú tienes la culpa de que haya pasado la Dana de Valencia, tú tienes la culpa de que hayan muerto tantas personas, pero yo que soy Dios hecho hombre, o soy el extraterrestre no sé qué, o el guía tal, te perdono. Me lo debes todo. Te he perdonado algo tan terrible, ¿no? En quinto lugar, técnicas de adoctrinamiento en un sistema de creencias absoluto y maniqueo. Todo lo que yo pensaba, creía, sentía y sabía antes no vale para nada. Todo era malo. Porque todo lo de antes del grupo es malo y todo lo de fuera del grupo es malo. ¿Vale? Es decir, yo ahora estoy entre los elegidos, estoy en esta reducidísima arca de Noé que se va a salvar de la hecatombe. Yo conozco la verdad, soy especial, me siento parte de una élite. En los grupitos pequeños que creen en cosas raras y en los grandes que creen en cosas
que nos parecen más familiares. ¿Sabéis lo que es para todo hombre testigo de Jehová quitarse el mono de trabajo de ser albañil, fontanero, electricista, lo que sea, y el día de la reunión vestirse de traje y corbata y en una sala como esta hablarles a todos en nombre de Dios y que todos escuchen sin rechistar? Eso lo cuentan ellos cuando salen. Eso es una de las cosas que más nos retienen dentro, el sentirte alguien especial a los ojos de Dios y de los demás. Entonces, en las sectas se reconstruye en pasado el negativo, todo era malo antes, mi familia no me quería. Yo conozco casos de chavales que han denunciado a sus padres por abusos sexuales siendo falsos y no son conscientes de estar mintiendo. Porque los líderes son capaces de eso y más, de inducir falsos recuerdos en la persona, falsos traumas. ¿Te ha pasado esto? Porque cuando eras pequeño tu padre hizo, tu madre cayó, se cayó, vamos, no dijo nada. Por supuesto, se denigra el pensamiento crítico, no es posible la duda, no es posible discutir las cosas, hay que identificarse plenamente con la doctrina, con su aplicación. Yo soy la doctrina y esa doctrina se impone por encima de las leyes, por encima de la moral, por encima de las personas, por encima de todo, y fuera del grupo todo es malo y dentro todo es bueno, hasta límites insospechados y ridículos. El reverendo Moon, ¿recordáis el reverendo Moon? Aquel coreano que casaba a miles de parejas en estadios en Corea del Sur o en Estados Unidos. En una ocasión dijo a sus seguidores en los años 60 en Estados Unidos: los billetes verdes son satánicos. Bueno, cualquier cristiano en el fondo estaría de acuerdo con eso, ¿no? El dinero es la raíz de tantas cosas malas, ¿verdad? Él decía: los billetes verdes son satánicos, son del diablo. Se refería a los dólares. Traédmelos para que yo los purifique. Y el dinero fuera del grupo es malo, dentro del grupo es bueno. Mentir es pecado. Lo dice la ley de Moisés, que esa no se ha quitado, ¿no? Mentir es malo. No dirás falso testimonio ni mentirás. No puedes mentir a un hermano, pero si tienes que mentir a alguien de fuera para que conozca la verdad, engañarlo un poquito, mentira piadosa, medias verdades, esa doble moral, ¿vale? Y en sexto lugar, las técnicas de imposición de una autoridad única y extraordinaria. El gurú, el líder, el guía, el maestro, que lo sabe todo, lo puede todo. Pero es que he visto a niñas de 15 años haciendo cola para ir a su habitación. No es que van a conocer el yoga en su sentido máximo. Y lo están deseando. Pregúntale a cualquier chica de 15 o 16 años que está haciendo cola para ir a la cama con el gurú. Porque va a ascender espiritualmente mogollón. Esto es un caso real de un líder sectario rumano que dice que es perseguido por Ceausescu. Ceausescu ya se murió, pero bueno. Bien, el líder lo sabe todo, lo puede todo, como os digo, tiene récord Guinness de escribir libros, de no sé qué, y me ha humillado, pero bueno, él sabrá, ¿no? Quien bien te quiere te hará llorar, ¿no? Esas cosas. Es alguien especial, es Dios. Ocupa el lugar de Dios, ¿vale? Desde un punto de vista religioso lo identificaríamos como idolatría. Es el que dice acercar a las personas a lo sobrenatural, pero él usurpa el papel de lo sobrenatural. Usurpa el papel de Dios, ¿no? Para un creyente. Bien, ¿cómo se entra en una secta? ¿Cómo se entra en una secta? Pues se suele simplificar mucho la cuestión diciendo que en las sectas es muy fácil entrar, pero muy difícil salir. Vale, es difícil salir, pero es posible, ¿eh? ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra? Porque se aprovechan, ya lo apuntaba Lorena en la presentación, de nuestras vulnerabilidades. Vulnus en latín, herida. Todos venimos heridos de fábrica. Los cristianos llamamos pecado original, pero bueno, cada planteamiento metafísico y filosófico de la vida constata en el ser humano un desequilibrio. Queremos hacer lo bueno, hacemos lo malo, como decía San Pablo. Somos capaces de lo mejor, pero somos capaces de lo peor. Estamos celebrando estos días el aniversario de Auschwitz. Un aniversario, ¿eh? Ese es el ser humano del siglo XX.
Y ya estamos avanzando en el 21, lo que vendrá, ¿no? Es decir, todos tenemos nuestras carencias, nuestras necesidades. Y entonces, claro, a veces decimos, bueno, una persona que tenga una baja autoestima, unos problemas en las relaciones, un no sé qué, una tendencia al encerrarse, que alguien es tímido, que no sé qué. Y siempre podemos decir, mira, esta persona es carne de secta. Carne de secta porque además se apunta a todo y tal, y es ingenuo, le deja. Vale, pero yo conozco a muchísima gente, porque a mí me llegan todas las semanas casos, muchísima gente que tiene estudios, que tiene formación, que tiene capacidad y que la han enganchado porque esa persona es el típico que si lo necesitas para ayudar, ahí está. Y es capaz de regalar su tiempo, es altruista, es solidario. Entonces lo mismo monta una asociación de vecinos que reúne a no sé quiénes para hacer tal en el barrio, que en el pueblo es capaz de resucitar algo que se había dejado de hacer, porque quiere hacer un mundo mejor. Y las sectas te dicen, no solo ahora estás en casa, sino que con nosotros podrás cambiar este mundo injusto. Y es que el mundo es injusto. Y podrás mejorar las cosas que están mal. Y es que las cosas están mal. O gente que tiene ansia de saber. Fijaos, las encuestas que hay de diversos temas sobre cultura científica de los españoles y sobre las creencias y valores, diversas encuestas que se han hecho desde distintos ámbitos, fundaciones privadas, ministerios del gobierno, nos dicen que cuantos más estudios se tienen y cuanto más grande es la ciudad en la que se vive, más se cree en lo esotérico, en lo paranormal, en la astrología, en la adivinación. ¿Cómo es posible? Eso no era cosa de viejas analfabetas, de rosario y misa y no sé qué. No, no. Porque cuanto más conocimiento se tiene, uno descubre que el conocimiento que nos dan en las universidades o tal, no basta. Y hay gente que quiere algo más, quiere saber más. Y hay una sed espiritual que el conocimiento no lo llena. Que la filosofía y la ciencia, y que me perdone Comte, al que citaba antes, no lo llena. Esa sed de lo espiritual que tiene el ser humano, esa sed de sentido, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se entra? Pues hay 1000 oportunidades para la captación. Cada secta tiene su público objetivo al que presentará ese señuelo, sea espiritual o religioso, sea psicológico, de mejoramiento personal, como os decía antes, cursos para dejar de fumar, de cocina vegetariana, clase de inglés gratis, como hacen los mormones, ¿no? O sea, clase no, conversación gratis con nativos, que además son guapetes, ¿no? Entonces las chicas, pues vamos a ver. Eh, eh, ahora todo el tema del bienestar, de la paz interior, de la meditación, el mindfulness, el yoga, todo esto oriental que atrae tanto, ¿no? Esta mañana daban la noticia de que le van a dar el Goya Internacional al actor Richard Gere, que como es budista ha creado una fundación para ayudar a los demás. Digo, si hubiera hecho una fundación y fuera cristiano o musulmán, dirían eso. Pero es que eso vende, ¿no? A ver, el budismo no es una secta, pero fijaos toda esa popularidad que tiene lo oriental, lo alternativo, para que por ahí pululen muchos grupos que digan, como aquel de Murcia de hace unos meses, ¿os acordáis? Que utilizaba mercurio y todo, y está siendo juzgado ahora en Murcia. Bueno, pues un lama budista que iba a hacer un monumento de no sé cuántos metros de Buda, el más grande de Europa. Cuidado. Y de esto hay por todos lados, ¿eh? Entonces, uno es enganchado y se le aplican esas técnicas de manipulación que hemos dicho, ¿verdad? Y ya está. Y entonces es muy fácil entrar. Me dijeron una vez en Cope Zamora, entrevistándome de esto, después de decir, cualquiera podemos ser captados por una secta si nos pillan en el momento oportuno. Y me dice el periodista, ¿y tú, Luis, podrías ser captado por una secta? Eso que pasa cuando te entrevista a un amigo que improvisó la pregunta y yo me quedé así, unos segundos de radio callado y digo, sí, claro. Porque si no, entonces es mentira lo que he dicho antes, ¿no? Es que yo sé mucho. A ver, yo llevo 26 años, 27 hago este año, 27 años investigando las sectas. Yo sé muchísimo sobre sectas. Tengo una intuición que, como en Madrid aquel día, ¿no? Esta caseta de estos de Cáceres que ha visto a Jesucristo me huele mal. Esto es secta seguro. Pues unos meses después la Policía Nacional me dice, sí, era verdad, ¿no? Bien, yo también podría ser captado por una secta. Porque saben envolverte, porque saben ir a través de tus intereses, de tus anhelos. A mí dicen mis alumnos, no, a mí no me podría pasar lo que le pasó a Patricia, la chica de Elche que se fue a Perú y todo eso, porque la captaron por internet.
Entonces yo al chico que me dijo eso digo, sí, porque Patricia era tonta, ¿verdad? A ti te gusta el fútbol, si a ti viene alguien y te dice ahora, vamos a ir a un equipo de fútbol en el que además hacemos esto, no sé qué, a ti te pueden captar por ahí. Te pueden hacerte creer el mejor futbolista del mundo y camelarte por ahí, engatusarte, ¿no? Bueno, ¿cómo se sale de la secta? Es difícil, pero es posible. Yo es lo primero que les digo a las familias que llaman desesperaditas, desesperadas. ¿Qué habéis hecho con él? Pues ya le hemos dicho que eso es una secta, que si va a estar ahí, que no vuelva por casa. Digo, ay, Dios mío. Habéis hecho lo que no había que hacer. Santa Mónica, lo cuenta San Agustín en sus confesiones, Santa Mónica es lo que intentó hacer con su hijo cuando se metió en los maniqueos. San Agustín estuvo en una secta. Es verdad que unas sectas distintas a las contemporáneas, pero se metió en una secta y entonces hubo un obispo sabio al que fue a llorar la pobre Mónica, que se pasó la vida llorando, como sabréis muchos, y le dijo, no vayas así de frente, no. Y le dio unos consejos buenísimos. Unos consejos buenísimos que yo cuando he releído las confesiones de San Agustín digo, oye, pues aquí el obispo aquel que habló con Mónica, pues le dijo cosas parecidas a las que les digo yo a las familias, ¿no? No vayáis de frente, cuidado mucho con la comunicación, el cariño, porque esto es como cuando en las fiestas de los pueblos se tira de la soga, ¿verdad? La secta tira de un lado y la familia de otro. La secta puede más, porque lleva toda su existencia pensando cómo manipular y lo hace muy hábilmente. Y las familias, pues llegamos a donde llegamos. Está el cariño, está el amor familiar, pero entonces la secta puede mucho, entonces hay que ser muy cautos. Entonces se puede salir porque las sectas retienen a través del miedo, a través de tantas cosas. Pero hay que estar ahí, hay que estar asediando al adepto, asediándolo en el buen sentido, es decir, estar a su lado para que sepa que siempre va a ser querido, de que si en algún momento se va de ahí, su familia lo va a querer igual, no lo va a juzgar, no le va a decir que tonto fuiste, porque menudo trauma arrastran los que salen de las sectas, ¿no? Y bueno, para ir terminando, ¿qué desafíos plantean las sectas? Fijaos, uso la palabra desafío, porque es la palabra que ha utilizado la Iglesia Católica en las últimas décadas para referirse al problema de las sectas. No ha usado la palabra problema ni la palabra amenaza de las sectas, el engaño de las sectas, el peligro de las sectas. A ver, también. Pero cuando un papa habla sobre sectas, y Juan Pablo II lo hizo en más de 50 ocasiones, más de 50 veces, claro, años 80, 90, cuando más preocupación había social por el tema, bueno, pues se habla de desafío, de desafío. ¿En qué sentido? En que no nos basta con echarnos las manos a la cabeza, qué malas son las sectas. ¿Por qué tienen éxito las sectas? Porque nuestro mundo está fatal. Yo llevo unos meses en los que la gente, como yo no salgo mucho de casa y cuando me ven me dicen, ahora te vemos más en la tele que por la calle. Hacía que no te veía. Y además la gente le hace ilusión. Es que estaba el otro día y era Televisión Española o era Telecinco y lo he puesto y te he visto y qué bien. Digo, no, qué bien no. Si cada vez salgo más en la tele hablando de estos temas es que el mundo está cada vez peor. Claro. Es decir, decimos que las sectas se aprovechan de las vulnerabilidades personales, pero se aprovechan también de la vulnerabilidad social, que es un caldo de cultivo. Porque faltan tantos valores, faltan tantas cosas y las sectas se aprovechan de esos vacíos, se aprovechan del estrés bestial que hay, se aprovechan de la pobreza, de la injusticia, se aprovechan de tanta gente que está desquiciada, se aprovechan de nuestros chavales que pasan más tiempo con pantallas que con personas, se aprovechan de tantas necesidades. Fijaos, marzo de 2020, nos confinan a todos. La ocasión ideal para que la gente abandone sectas. Esa gente que está ahí en un tris y tal, pues va a dejar de reunirse. Al contrario, a ver, conozco gente que aprovechó el confinamiento para marcharse de las sectas, pero en general lo aprovecharon las sectas para comprar más ordenadores, a poner los móviles y las cámaras y empezar a ofrecer cursos, tal, estás solo, nosotros te ayudamos. Y pescaron de lo lindo. Bueno, entonces tenemos que tomarnos en serio esto, tenemos que prevenir, tenemos que formarnos. Aquí de nada vale la información, aquí lo que es necesario es la formación. Formación es un desafío educativo y sobre todo en un contexto como este de diálogo fe-cultura es un desafío para la Iglesia. Como os decía, el magisterio de la Iglesia ha utilizado la
palabra desafío. Primero, ¿por qué hay gente, 400.000 en España, sin ir más lejos, a la que no le llega el anuncio que hace la Iglesia Católica, el anuncio cristiano, que hacen también otras iglesias evangélicas, ortodoxas, y sí les llega lo de las sectas, aparte de que sean malas, engañen y tal? En segundo lugar, ¿por qué hay católicos que abandonan la Iglesia para irse a sectas? Eso se vuelve una pregunta una pregunta de autocrítica. ¿Qué hemos hecho mal y qué estamos haciendo mal la Iglesia? ¿Qué vacíos pastorales? ¿Qué estamos haciendo mal? Esto no lo digo yo, esto lo decía Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco también, aunque el Papa Francisco no le gusta usar la palabra secta, porque en América Latina todavía hasta hace muy poco la ha utilizado la Iglesia para referirse a los cristianos no católicos. Entonces ha hecho mucho daño la palabra secta. Entonces el Papa Francisco sí ha hablado y ha escrito sobre sectas, por aquí tengo anotadas algunas cosas, Evangelii Gaudium, su documento programático, por ejemplo, y luego de refilón hasta en la última carta sobre el corazón de Jesús, la última encíclica del Papa. Entonces habla de la espiritualidad alternativa, de la New Age, del gnosticismo, todo esto suele hablar, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tiene que hacer la Iglesia frente a las sectas? Sí, habrá gente que nos especialicemos, habrá formación. Yo he dado ya cursos sobre sectas, cursos me refiero a cosas de más de 12 horas, a más de 1000 profesores de religión en España. Los profesores de religión son el colectivo en España más y mejor formado sobre el fenómeno de las sectas. Hace unos meses hice una encuesta a nivel nacional con una muestra bastante significativa de varios cientos de personas que contestaron. Una encuesta a periodistas, muy parecida a una encuesta a psicólogos y una encuesta a profesores de religión. Los profesores de religión ganan por goleada. O sea, yo soy profesor de religión y dirán, claro, Luis está haciendo publicidad de... Muchos años antes de ser profesor de religión, yo ya tengo escrito que la clase de religión es un antídoto frente a las sectas. A ver, no es que quien vaya a clase de religión no vaya a entrar en una secta, pero es prácticamente la única oportunidad que hay en el sistema educativo español para hablar sobre este tema, sin necesidad de llamar a que venga un policía de fuera o que Luis vaya a dar una charla a los chicos. ¿Vale? Tenemos que hacer bien las cosas que estamos haciendo mal en la Iglesia, tenemos que acercarnos a cada persona, tenemos que cambiar. Juan Pablo II a esto lo llamaba nueva evangelización. Cuando Juan Pablo II empieza a hablar de nueva evangelización, es siempre en discursos, en homilías y en cartas, en el mismo párrafo que ha hablado de las sectas, dice, ¿y a esto de las sectas cómo respondemos? Con nueva evangelización. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer bien las cosas. Francisco habla de conversión pastoral, habla de ser iglesia en salida. Pues todas estas cosas para llevar a Cristo, que es el único que sacia el corazón humano, a cada corazón. Para que no haya tanta gente que necesite, entre comillas, aunque suene duro decirlo, que necesite con la que está cayendo meterse en una secta. Porque hay mucha gente que tiene que refugiarse ahí porque no encuentra otra cosa o porque lo han engañado así. Me callo ya para que podamos hablar de lo que queráis preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis. Hablaba como profesor, decía que llevaba 27 años dedicándose al mundo de las sectas. Luis llega por casualidad casi